niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Amén y amén. Hay gratitud en mi corazón, abro mis labios en adoración, mi Redentor, mi único Dios, tu vida ofrendaste solo por amor, hoy me postro, hoy me rindo. Ven y toma tu
Eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, tú eres santo. Cántalo conmigo. Eres santo, eres santo, eres santo. Dile una vez más, eres real. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Hola, muy buenas, Dios te les bendiga grandemente. Soy el pastor José Antonio Jiménez de la Iglesia de Dios Mi Familia. Para mí es un privilegio enorme poder estar en este día, en esta noche, compartiendo la bonita y la preciosa y la poderosa palabra del Señor. Así que espero que usted también esté dispuesto y que pueda disponer su corazón, su pensamiento, todo. Y vamos a orar. ¿Les parece si oramos para darle gracias a Dios? Padre, queremos darte gracias en esta hora, Señor. Gracias por cada uno de estos hermosos hijos e hijas tuyas que hoy están viendo esta enseñanza, Dios mío. Padre precioso, sé tú obrando de manera milagrosa en nuestro entendimiento para poner en práctica tu buena palabra, Señor, y que podamos comprobar de esa manera las riquezas, el fruto que viene por esa obediencia, Señor. Gracias porque tú bendices, Señor, de una manera extraordinaria, y gracias porque tú tienes en cuenta, Señor, nuestras necesidades. Gracias porque no estamos acá para que suplas nuestras necesidades, estamos acá para cumplir tus propósitos, y sabiendo que cumpliendo tus propósitos, Señor, tú bendices nuestra arteza, bendices nuestra economía, nuestra salud. Muchas gracias por todo, Padre. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hoy quiero compartir un tema que me ha parecido hermoso y tiene que ver con el Antiguo Testamento, mis amados hermanos. Vamos a hablar acerca del profeta Zacarías. Allí en el capítulo 12 vamos a leer un poco acerca de lo que es una profecía que el Zacarías hace más o menos unos 520 años antes de Cristo. O sea, 520 años de que se cumpliera parcialmente esta profecía. Pero quiero decirle que, de hecho, estas profecías de Zacarías aún no se han cumplido, se van a cumplir durante la segunda venida de Cristo. Así que qué bueno hablar acerca de ello, porque tiene que ver acerca de lo que precisamente vamos a celebrar en estos días, que es la Semana Santa. Todos saben, mis amados hermanos, que nosotros los creyentes, los cristianos, los evangélicos o protestantes, pues celebramos la Semana Santa todo el año. Realmente el hecho más importante que celebramos los cristianos es el hecho de que Cristo no solamente murió, sino también que resucitó, y la tumba de Cristo está vacía. Eso es lo que hace que el cristianismo exista, a diferencia de otras religiones cuyos líderes, pues los huesos están ahí, aparecen allí, la tumba está ahí. Nuestro pensamiento, nuestro deseo es que la gente sepa que Cristo está vivo. Amén, gloria al Señor. Así que vamos a leer allí en Zacarías capítulo 12, vaya conmigo a la Biblia. Zacarías es el penúltimo profeta antes del Nuevo Testamento, así que es fácil. Ubique Mateo y devuélvase 2 libros y vamos a encontrar a Zacarías. Amén, gloria al Señor. Vamos allá al capítulo 12, quiero leer una porción de la palabra en esta hora que tiene que ver precisamente con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice la Escritura de la siguiente manera, dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá
dirán en su corazón: tiene fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y siniestra a todos los pueblos alrededor, y a Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Y en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, de entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y ponga atención a este versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí y a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Qué interesante. Esta profecía, mis amados hermanos, como lo digo, fue dicha por un profeta llamado Zacarías. Zacarías vivió en el tiempo posterior al tiempo de que estuvo cautivo el pueblo de Israel. Él vivió en Jerusalén precisamente, pero ya después de que hubiesen regresado, ¿cierto? Regresaron y habían construido los muros, habían construido ya el templo, y ya había pasado todo este tiempo. Así que es un tiempo donde Zacarías, el Señor le habla. Y le habla, mi amado hermano, acerca de cómo esta profecía nos muestra cómo el Señor es Señor a pesar de las dificultades. No sé si usted lo crea, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios a pesar de las cosas, y Él siempre ha sido bueno y siempre lo será. Así que el texto empieza diciendo: el Señor que extiende los cielos ha dicho. Y esto nos dice algo interesante, que toda situación empieza con alabanza. Todo empieza con adorar al Señor por medio del poder que Él tiene. Él tiene un poder creador, ¿cierto? Y nos recuerda mucho esta situación, por ejemplo, cuando Zacarías dice: Jehová que extiende los cielos. El Señor dice: yo extiendo los cielos, yo lo digo. Eso solamente quiere decir que a pesar de los problemas, que a pesar de dificultades, Él está en control y Él es completamente capaz de cumplir lo que Él predice. Y entonces luego sigue diciendo el texto: y aquí yo pongo Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor. Es interesante porque cuando leemos este versículo, mis amados, lo que está queriendo decir el Señor es que en un día que va a venir, Jerusalén dejará estupefactos, por decirlo de alguna manera, a sus vecinos, a los pueblos que la rodean. Por ejemplo, ustedes recuerdan, ustedes pueden ver actualmente el pueblo que rodea Jerusalén, que rodea a los judíos, es el pueblo árabe. Los árabes rodean a Jerusalén y de alguna manera ellos siempre han mostrado una pasión por querer poseer la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Pero ellos están diciendo: Jerusalén es de los musulmanes. Ellos están diciendo y están reclamando a Jerusalén como parte de su cultura. Y entonces, pero cuando uno mira un poco más la historia, esto no queda justificado por la misma historia. Por decirlo de esta manera, mis amados, los musulmanes, ellos reclaman a Jerusalén como su tercera ciudad más santa. Pero Jerusalén, yo quiero decirles, no es mencionada ni una sola vez en su libro sagrado, el llamado el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Ellos, más por ejemplo, durante siglos Jerusalén estuvo bajo control total árabe, de los mismos musulmanes. Y ningún gobernante árabe, ningún líder islámico lo hizo objeto de un peregrinaje religioso, ¿cierto? De nuevo, una extraña indiferencia a la ciudad, hacia una ciudad la cual ahora es considerada como el tercer sitio más santo del Islam, después de la ciudad de la Meca y de Medina, allí en Arabia. Así que, mis amados hermanos, la importancia de Jerusalén para los musulmanes llega de la creencia de que el santuario, allí, cuando ustedes miran una foto de Jerusalén, van a encontrar que hay como una especie de iglesia con un domo, ¿cierto? Un domo de color dorado, y ese santuario se llama el Domo de la Roca. Es un santuario, es una mezquita musulmana, y se cree, o los musulmanes, ellos dicen, según su tradición, que allí ocurrieron dos cosas importantes para ellos. Ellos dicen que allí fue donde Abraham
tuvo la intención de ofrecer a Isaac como sacrificio. ¿Sí? Eso es, y dice, entonces ellos creen que Abraham también es el padre de ellos, y ellos dicen, allí el padre Abraham quiso sacrificar a Isaac, ¿cierto? Como sacrificio. Pero en segundo lugar, ellos reclaman derechos sobre Jerusalén porque dicen que Mohammed presuntamente ascendió al cielo. O sea, el fundador del islamismo, ¿cierto? Mahoma o Mohammed, dicen que fue allí donde ascendió al cielo. Aunque es una tradición, quiero decirles, una tradición y está firme en la mente tradicional del musulmán, de un origen reciente. Y realmente quiero decirle que esto históricamente no hay ningún sustento para eso. Fue hace realmente muy poco cuando un hombre llamado Yasser Arafat, el tío de Yasser Arafat, que fue un líder palestino llamado Haq Amin Husseini, quien fue el gran, digamos, en el gran pasado fue el gran muftí de Jerusalén. Él promovió este mito en las décadas de 1920 y 1930 y lo hizo para levantar las pasiones árabes, o sea, en contra de la creciente presencia judía en Jerusalén. Entonces Jerusalén se estaba llenando eventualmente de mucha población judía y ellos, como reclaman esa ciudad para sí, entonces empezaron a levantar un mito. El versículo realmente del Corán, el Corán que describe el viaje de Mahoma hacia el cielo, es un libro de allí del Corán que es Sura, ¿cierto? Dice el 17:1, dice, gloria a quien hizo viajar a su siervo de noche desde la mezquita sagrada a la mezquita lejana, cuyos alrededores hemos bendecido para mostrarle parte de nuestros signos. Entonces ellos usan este pasaje que está en el Corán, esa interpretación islámica, y según ellos dicen que la mezquita sagrada es la Meca, y esto es dicho de una manera, todos los aceptan bien, sí, la mezquita sagrada es la cita, pero luego dice que hay una mezquita lejana. ¿Y cuál es esa mezquita lejana? Pues, mis amados hermanos, ellos se refieren a Jerusalén, pero esto no tiene sentido, realmente no tiene sentido, porque Jerusalén nunca ha sido un lugar de adoración islámica, solamente ha sido la Meca y ha sido Medina hasta este tiempo, y ni lo sería por siglos, en los siglos por venir. Jerusalén ni siquiera es mencionada por el nombre en el Corán, no es mencionada por nombre propio en el Corán. Así que, mis amados hermanos, ¿cómo puede ser un lugar de adoración de acuerdo al Corán? Pues más significativamente, dentro del Domo de la Roca, cientos de versículos del Corán están escritos, y ese libro Sura 17:1 no está entre ellos. El mismo pasaje que después supuestamente justificaba la edificación del Domo de la Roca, porque ellos la edificaron para poder frenar la expansión judía, ¿cierto? Y la expansión cristiana. Entonces no está incluido entre los cientos de pasajes del Corán inscritos en este. Así que, mi amado hermano, ese monumento o esa mezquita llamada el Domo de la Roca fue construido no debido al Corán, sino porque un gobernante musulmán llamado Abd al-Malik quería obtener ingresos para prevenir la reconstrucción del templo judío. Recuerden que el templo judío en este momento está destruido. El templo judío fue construido originalmente por Salomón, ¿cierto? ¿Recuerda usted? Pero luego fue destruido por Nabucodonosor allá en el año 587 a.C. Y luego lo fue vuelto a construir por Herodes, ¿cierto? El cual fue destruido ese segundo templo en el año 70, allá en el año 70 de nuestra era. Jesús lo había dicho, que no quedaría roca sobre roca. Y ahora está profetizado que será construido por tercera vez el templo. Esto todavía no ha ocurrido. Pero los musulmanes, ellos están presintiendo que efectivamente se va a empezar a construir el templo judío, y entonces por eso ellos se adelantaron y construyeron el Domo de la Roca para así impedir la reconstrucción del templo judío. Así que, mi amado hermano, como usted puede ver, la pasión islámica por Jerusalén en sí les hará temblar, ¿cierto? Según el profeta Zacarías, y esto fue exactamente cumplido en la moderna Jerusalén. Por ejemplo, en negociaciones recientes, cuando leemos la prensa, cuando leemos las noticias, Israel hizo negociaciones recientes en la moderna Jerusalén, y en esas negociaciones recientes entre Jerusalén y la autoridad palestina, Israel en ese momento estuvo dispuesto a ceder casi todo a los palestinos de una manera sorprendente, o sea, de manera voluntaria para poder lograr la paz. Pero hubo como una pequeña piedra en el zapato. La única cosa que Israel no concedería era la soberanía sobre la ciudad de Jerusalén. Sí, así como lo escucha. O sea, Israel está dispuesta a entregar todo su territorio excepto la ciudad de Jerusalén. Y todo el trato
Todo el trato que hasta ese momento llevaban fue arruinado debido a ese único punto. Así que, mi amado hermano, el problema entre el mundo judío y el mundo musulmán ha hervido hasta este punto. Jerusalén, sí, Jerusalén es esa piedra en el zapato. Si la pasión musulmana por Jerusalén es un misterio, pues el reclamo judío de la ciudad es enteramente respaldado por las Sagradas Escrituras. ¿Sabía usted? El mismo hecho de que Jerusalén es mencionado más de 800 veces en la Biblia. Eso no nos queda la menor duda, mi amado hermano. La hace digna de una atención especial. Esta ciudad singular es la única sobre la cual Dios ha otorgado su bendición y protección distintiva. Cuando leemos, por ejemplo, los salmos como el Salmo 132, allá en los versículos 13 y 14, de hecho, el salmista nos invita a orar por la ciudad de Jerusalén, nos ordena orar por la paz, ¿cierto? Allá en el Salmo 122:6, Él nos dice, oren por Jerusalén, ¿cierto? Y Dios dice que Él ha elegido a Jerusalén como el lugar donde el Padre ha puesto su nombre para siempre. Eso lo dice allá el segundo libro de Crónicas 6:6, ¿cierto? Y el 33:7 y otros textos como el Salmo 46:4, 48, versículos del 1 al 8, o el Salmo 87:3. Dice, los cielos nuevos, incluso podemos decir que, dice la Biblia, que los cielos nuevos y la tierra nueva contendrá la ciudad de mi Dios. De hecho, el Señor en la Escritura ha hablado de una nueva Jerusalén. Allá en Apocalipsis 3:12 y 21:2 dice que habrá una Jerusalén celestial. En la carta a los Hebreos 12:22 nos dice que es Jerusalén la ciudad donde el Señor se va a manifestar. Pero oiga esto, yo nunca he escuchado algo así que habrá una Nueva York, o habrá una Bogotá, o habrá una Medellín, o un Londres, o un París, o un Damasco, o un Cairo celestial. No es eso. ¿No le parece extraordinario? Porque el Señor está diciendo allí, pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. A todos los pueblos. Si Jerusalén será copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, también será una piedra pesada, una carga a todos los pueblos. O sea, presentando un problema que no se puede resolver. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Entonces consideremos algo, mi amado hermano, lo notable de esta profecía que fue dada, como yo le digo, 520 años antes de Cristo. Esta profecía nos lleva a hacernos unas preguntas. ¿Quién se podría imaginar que cuando el Antiguo Testamento fue escrito, que todas las naciones del mundo estarían involucradas en decidir el destino de Israel? ¿No le parece curioso? Un país tan pequeño como Israel, que es casi tan grande como Bogotá, ¿cierto? Un poco más grande que Bogotá, 2, 3 veces más grande que Bogotá, y sin embargo podemos decir que los ojos del mundo están sobre esta tierra. Es algo que uno le dice, caramba, ¿cómo puede ser posible? Y este involucramiento de todas las naciones en dividir a Israel ha ocurrido exactamente como fue profetizado y aún está en el proceso de ser implementado. Entonces dice el texto bíblico, mi amado hermano, volviendo al texto bíblico allá al texto bíblico de Zacarías capítulo 12, ¿cierto? Versículo 4, dice allí, sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Aunque las naciones vengan en contra de Jerusalén, mis amados hermanos, con furia, Dios, dice la palabra, la protegerá. Gloria al Señor. Y esto tendrá su cumplimiento final en la batalla que hemos aprendido muchas veces, la batalla del Armagedón, que es un hecho, mis amados hermanos, que todavía no ha ocurrido, que va a suceder justo al final de la gran tribulación. Entonces el Armagedón va a ser la batalla donde todos los enemigos de Israel la van a sitiar y van a tratar de destruir a todo el pueblo judío, pero podríamos ver un cumplimiento temprano en cualquier día de hoy, o sea, en cualquier momento, ¿cierto? Y aquí nos habla algo acerca de esto. Cuando leemos los versículos 5, vamos a leer los versículos 5 hasta el versículo 9, vamos a leer allí el contexto, dice, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas y consumirán a diestra y siniestra todos los pueblos alrededor y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y liberará Jehová de las tiendas de Judá primero para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén
el que entre ellos fuera débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como ángel de Jehová delante de ellos, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren en contra de Jerusalén. Esta es una profecía que todavía no se ha cumplido, mis amados hermanos. Es una profecía que está diciendo que en aquel día, él dice, pondré a capitanes de Judá como brasero de fuego con leña. Lo que está diciendo el texto es que en aquel día Dios va a librar a Israel, no solamente a través de su obra directa, sino que también a través de la bendición y el poder tanto de capitanes y los habitantes de Jerusalén. Ellos serán dotados sobrenaturalmente por Dios para defender la ciudad. ¿Cuándo ocurrirá esto? Ocurrirá en el tiempo de la gran tribulación. Y dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, de que de ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David. O sea, el rey David, ¿él sabe por qué era conocido? Era conocido por su habilidad de guerra. Eso fue lo que caracterizó a David. Y eso lo tienen muy claro los judíos. Los judíos dicen, nos recordamos todavía cómo David venció al gigante. Entonces a David se le reconocía por su guerra, se le reconocía por su valentía, se le reconocía por su éxito, ¿sí? Y Dios le está diciendo al pueblo judío, voy a hacer varios David, ¿cierto? Dios promete un día en cuando el más débil en Jerusalén será tan poderoso como el rey David. Y los líderes solamente pueden ser comparados con el poder de Dios. Qué tremendo, ¿no? Ahora, cuando miramos el versículo 10, que es el versículo al cual quiero llegar, para que meditemos un poco, porque este es el versículo que habla acerca de lo que vamos a celebrar a continuación. Y es que Dios le da a Israel un espíritu de humilde de arrepentimiento. Porque estamos hablando de que hasta esta fecha los israelitas no han reconocido a Cristo como el Mesías. De hecho, he visto por algunos medios de comunicación, cuando un misionero le pregunta a un judío ortodoxo acerca de Jesús, ellos se molestan, se ponen histéricos cuando alguien les menciona acerca del Mesías. Entonces, pero fíjense que hasta este momento, pero la verdad es que el texto bíblico del versículo 10 nos dice así, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¡Wow! ¿Qué es lo que va a respaldar? Dice, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Qué tremendo, mi amado hermano. Lo primero que vemos acá es que el Señor en esa época, en ese momento, hasta ese momento los judíos todavía no han reconocido al Señor. Pero va a llegar un momento, mi amado hermano, que después de ese gran parte de ese gran derramamiento de fuerza y poder para defender a Jerusalén, vendrá un derramamiento del Espíritu. Gloria al Señor. Y ese derramamiento del Espíritu vendrá con un derramamiento de gracia y de oración. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir el profeta? El profeta está diciendo, Dios se va a mover entre Israel y traerá una gracia salvadora y una oración de arrepentimiento. Y fíjense qué viene a hacer esto. Luego ellos dicen, me mirarán, dice, y mirarán a mí. ¿De quién está hablando acá? Está hablando el Señor. Está diciendo, mirarán a mí a quien traspasaron. ¿A quién fue el que traspasaron? Y llorarán como se llora por hijo unigénito. O sea, mientras Jerusalén es defendida sobrenaturalmente por Dios y el Espíritu es derramado sobre toda la nación, ese espíritu de gracia y de oración, fíjense que ellos van a voltear a mirar y van a ver a Dios, van a verlo físicamente y van a ver es a Jesús. Dice, al que traspasaron, me mirarán a mí al que traspasaron. Y su cabeza, van a encontrar que la cabeza está traspasada por espinas. Van a encontrar que sus manos fueron traspasadas por clavos y van a encontrar que su costado fue traspasado por una lanza. Y entonces dice que ellos van a mirar, ellos quitarán su confianza de sus propias fuerzas, de su inútil paradigmas, como lo veníamos enseñando el domingo pasado, y van a volver su enfoque a su buen pastor, el buen pastor Jesucristo. Y cuando vemos a Jesús crucificado, déjame decirte, mi amado hermano, entendiendo por qué fue a él a la cruz y por qué fue lo que él logró allí, vamos a ver que somos acercados más hacia él de una manera de una manera humilde y en un arrepentimiento genuino. Por eso la Biblia nos está diciendo, ellos van a mirar a quien traspasaron y ellos se darán cuenta que ellos fueron los culpables, ellos fueron los que hicieron que Cristo fuera a la cruz. De ciertas maneras, no fueron los únicos responsables, pero ellos van a ser directamente confrontados con su responsabilidad acerca de la crucifixión de su Salvador. Y esto va a traer una consecuencia tremenda. El texto nos dice que llorarán
el pueblo empezará a llorar y el pueblo judío se volverá a Jesús en arrepentimiento, llorando debido a su rechazo pasado hacia él. Y el llanto será tan profundo, mi amado hermano, como cuando muere un hijo de uno, o el primogénito, ¿es cierto? Como cuando muere el primogénito significa el hijo que uno más ama, o el sinónimo del más amado. Y esto cumplirá una asombrosa profecía que Pablo dijo allá en Romanos 11:26, ¿cierto? Que luego de esto es que después de la gran tribulación todo el pueblo de Israel será salvado. Y muchos otros pasajes que nos dicen que antes del retorno físico de Jesús hacia esta tierra, el pueblo judío como un todo se volverá a él como su Señor y Salvador. Y todo el contexto de Zacarías 12 pone esta conversión radical en la puesta de una liberación de milagros, de un ataque de las naciones. Y entonces fíjense algo, hay algo extraordinario que yo no quiero que usted pierda de vista. Miren ustedes que la palabra clave acá es que ellos mirarán, pero luego llorarán. Y aquí vemos cuál es el patrón de venir a Jesús y de verdadero arrepentimiento. Y esto aplica también para nosotros los cristianos. Fíjense que muchas veces nosotros le decimos a la gente: arrepiéntase, pida perdón porque usted estaba tomando, porque usted es un mal esposo, porque esto. Fíjense que no es posible que las personas se arrepientan viendo su condición. Solamente es posible que se arrepienta cuando miran a Cristo, cuando ven a Jesús, ¿cierto? El ver a Jesús y el conectarse, como decíamos antenoche en nuestra oración, ¿cierto? De la vida verdadera. Al conectarnos con el Señor da de su gracia hacia nosotros y esa gracia despierta en nosotros la fe salvadora. Entonces, primero miramos a Cristo y luego lloramos por nuestros pecados. Al mirar a Jesús, mi amado hermano, viene primero. Eso es lo primero que viene. Un gran error es común entre todas las, entre muchas gentes, ¿cierto? Actualmente se cree que primero tenemos que llorar por nuestros pecados y luego mirar por fe hacia nuestro Señor Jesucristo. No, ese no es porque entonces serían obras muertas. Entonces estaremos dependiendo de nuestra propia fuerza. No, tú no puedes salvarte por tus propias fuerzas. Tú y yo sabemos que nos salvamos por el poder del Señor. Amén, pero para eso necesitamos conectarnos primero con Él. Y la mayoría de las personas tienen cualquier preocupación por sus almas, pero que aún no son iluminados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas pueden decir: sí, yo tomo, yo hago esto, pero si no tiene conexión con el Señor a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Piensan que hay un grado de ternura con hacer ciertos sacrificios, ¿cierto? De conciencia, cierto, de rechazar algo parcialmente el pecado, pero van a volver a caer en lo mismo. ¿Por qué pasa eso? Porque se han desconectado del Señor. Entonces, por eso, mi amado hermano, lo mejor que hace el texto bíblico es decir: mirarán al Salvador, mirarán al que traspasaron. Y ahora percibes que esto no es, dicho de otra forma, mi amado hermano, dice la palabra: me mirarán. Y Zacarías está diciendo, cuando lo miran, ¿cierto? Ponen claro que Dios y Jesús son la misma persona. Y esto es una evidencia de la Trinidad. El Padre y el Hijo son la misma persona, porque el Señor está diciendo al que traspasaron. ¿No le parece extraordinario eso? ¿No le parece extraordinario que el profeta Zacarías concluya su profecía con un panorama asombroso de eventos guardados para Israel en el último día, allá al finalizar la gran tribulación? Eso es extraordinario. Cuando hablamos topográficamente, por ejemplo, el Monte de los Olivos, sobre el cual un monte que está al lado de Jerusalén, habla de que el Monte de los Olivos, cuando Jesús vuelva por segunda vez con la iglesia, dice que pondrá su pie sobre el Monte de los Olivos, según como dice Zacarías 14:4, y ese monte se abrirá en dos. Esto está hablando, dijándolo topográficamente hablando, pero miremos un tópico, el espiritual. Espiritualmente, en ese momento, todos los ídolos y los falsos profetas serán quitados de la tierra. Los judíos harán una decisión: vamos a derribar todos estos falsos profetas, todos estos ídolos que hemos adorado por siglos, ¿cierto? Serán quitados. Y Jerusalén se convertirá en el centro de adoración, ¿cierto? Como ya está escrito en las Sagradas Escrituras. Hay otro tópico, es lo militar. Dios destruirá a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Eso lo dice. Políticamente el Señor será el rey sobre toda la tierra, porque empezará el reino del milenio. Y en fin, todo aspecto de la vida nacional de Israel reflejará la autoridad de Dios, un futuro realmente emocionante. Una cosa es prever un evento futuro, mi amado hermano,
y otra cosa es actuar en respuesta a lo que se prevé. Cuando Zacarías escribe esta profecía, lo que se esperaba, mi amado hermano, era de que el pueblo judío tomara acciones correspondientes a esa profecía. Lo que no ocurrió porque por eso hoy en día el pueblo judío todavía no cree en Cristo, ¿cierto? Y al leer los últimos capítulos de Zacarías consideremos esto. Las predicciones del profeta concernientes a la primera venida de Jesús fueron exactas. Entonces, eso sugiere, mi amado hermano, que de acuerdo a su predicción acerca de los eventos, cómo sucederán los eventos de la segunda venida. Si ya ocurrieron los de la primera y fueron ciertísimos porque se cumplieron al pie de la letra, ¿cómo serán los eventos que acompañarán la segunda venida de Jesús, cierto? Entonces, algo nos está diciendo esto, mi amado hermano, porque la previsión dice, viene un gran día de lamento, ¿cierto? Viene un gran día de lamento para los que vieron al Salvador crucificado y sin embargo no lo recibieron. La acción dice que tú no seas contado con ellos, porque aquí está diciendo, habrá gente que rechazará a Jesús a pesar de las pruebas, a pesar de las evidencias, aún rechazarán al Salvador. Entonces está diciendo, pero que tú no estés contados entre ellos. O sea, hay una acción, ¿cierto? Una previsión, ¿cierto? Pero hay una acción que también nosotros tenemos que tomar. Entonces, la previsión dice, por ejemplo, que viene el día en cuando toda rodilla se doblará ante el Señor. ¿Cuántos lo creen? Eso lo dice Zacarías 14:9. Eso lo dice. Entonces, toda rodilla se doblará ante el Señor. Pero la acción pregunta, tú y yo nos hemos humillado ante Él voluntariamente o solamente le adoras cuando te ves obligado a hacerlo. Son cosas que nos lleva a pensar, mi amado hermano. Ahora, otra pregunta. La previsión dice que un día, cuando la santidad se caracterizará al pueblo de Dios, ¿cierto? Allá en Zacarías 14:20, la acción que debe llevarnos a demanda es, ¿te estás moviendo hacia la meta en aspectos públicos o privados en tu vida? Entonces, Dios quiere que tu santidad no solamente sea en lo público, sino también quiere que sea en lo privado. Entonces, ¿qué estás preveyendo acerca del futuro por ser cristiano? ¿Qué acción te mueve a hacer esto tomar hoy? Entonces, veamos otra vez, mi amado hermano, porque el Señor da unos dones de gracia y de oración para todos nosotros los creyentes. Y estos grandes dones son otorgados a todos nosotros. Nosotros ya tenemos una herramienta maravillosa que se llama la gracia. Tenemos algo maravilloso que es la oración. La gracia, por ejemplo, el favor inmerecido de Dios, porque el Señor dice, no te doy lo que te mereces, pero sí te doy lo que no te mereces. Claro, eso lo llama gracia. Y gracia es una persona. De hecho, podríamos decir aún más. Según un pastor amigo mío dice, la gracia no es ni siquiera una doctrina, sino es una persona. Y la oración es un privilegio que todos tenemos de comunicarnos con Dios. Así que los pesares, a pesar de que la gente judía rechaza a Cristo, mi amado hermano, aquí nos está dando un elemento para que nosotros creamos. Aquí se habla de personas que habían desdeñado la salvación. Personas que, a pesar de que se les predicó, a pesar de que se les mostró pruebas bíblicas, rechazaron a Cristo. Pero ahora, después de ese momento, ellos reflexionan, pero reflexionan con pesar sobre su rechazo de Cristo. ¿Cierto? ¿Y por qué todo este duelo al que traspasaron? Porque esta gente que se duele reconoce a quien ha rechazado. Y como decía alguien, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ellos habían menospreciado el don del amor de Dios. Por ejemplo, Cristo vino como Salvador de los pecadores, Él vino a ofrecer perdón y vida, y ellos habían elegido ser rebeldes en vez de ser la redención. Dios había enviado a su único Hijo para justificarlos a ellos, según Romanos 5, ¿cierto? Y ellos lo despreciaron, lo rechazaron. En lugar de humillarse ante Él y aceptar el regalo de la salvación, lo que hicieron fue perseguirlo al príncipe de paz. Y esta gente recuerda su respuesta. Cristo había venido a reconciliarlos con el Padre. Y aunque eran culpables, Él les había ofrecido gracia. ¡Qué tremendo es nuestro Señor! Y aunque merecían la muerte, Él había muerto por ellos, según Romanos 5:8. Ellos lo traspasaron. Los judíos hace 2000 años traspasaron, y mientras Él oraba por ellos. Él había llorado por sus pecados y sus angustias. Incluso en la cruz, Él había orado para que fueran perdonados. ¿Recuerda usted Lucas 23:34? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por cuánto tiempo nosotros hemos resistido al príncipe? ¿Por cuánto tiempo tú vienes a la iglesia pero aún le resistes, mi amado hermano? Estas personas dolientes se arrepienten de su rudeza. Y fíjense que las lágrimas son a menudo parte de un buen arrepentimiento.
Yo creería que no hay arrepentimiento sin lágrimas, déjame decirle. El arrepentimiento es hacer lo opuesto, es dar media vuelta y corregir nuestra conducta. Las lágrimas revelan un arrepentimiento de corazón, pero finalmente la convicción conduce a la confesión de los pecados. Ellos se hallan frente al príncipe y cuando claman por perdón. Entonces, ¿cuál es la respuesta al amor de Cristo revelado en la cruz? Yo quiero decirle a usted, mi amado hermano, estamos en una posición de privilegio comparado con el pueblo judío que lo rechaza. Usted y yo no podemos rechazar al Rey, no podemos rechazar al Rey que nos regala su perdón, su justificación, su redención. Yo le pregunto en esta noche, en este día, ¿pasará usted de rechazarlo a recibirlo como Salvador? El duelo puede indicar una nueva y brillante mañana. Existe un duelo santo, el afecto del derramamiento del Espíritu, un dolor por el pecado que despierta la fe en Cristo y faculta para gozarse en Dios. Eso lo dice un escritor español llamado Matthew Henry. Mis amados hermanos, se acerca la Semana Santa y recordamos a Cristo muriendo en la cruz por nosotros. Recordemos que cuando Cristo murió en la cruz, Él era 100% ser humano. Él murió voluntariamente por nosotros. A pesar de nuestro desprecio, de nuestro rechazo, Él murió por nosotros. ¿Qué le parece si recibimos ese regalo maravilloso? ¿Y qué le parece si compartimos nuestra fe con aquellos, con todas las personas? Todos merecen la oportunidad de ser salvados. Que Dios nos ayude a compartir nuestra fe. Cerremos nuestros ojos. Padre, yo quiero darte gracias en esta hora. Gracias, Padre precioso, por cada persona que hoy hace parte de este servicio, Señor. Muchas gracias por permitirnos llegar ante ti con un corazón humilde, con un corazón humillado delante de ti, pidiéndote perdón, Rey de Gloria, por las veces que te rechazamos con nuestra actitud, por las veces que menospreciamos tu palabra, menospreciamos los tiempos de calidad contigo para cambiarlos por cosas que no edifican como las del mundo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes ante ti y a mantenerte fiel, Señor, mantenernos fieles ante ti. Gracias por cada persona que hoy está conectada. Hoy la bendecimos, Señor, y gracias porque tú suples toda necesidad, pero la mayor necesidad es un crecimiento espiritual. Gracias por cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Bueno, he querido simplemente hacer una pequeña enseñanza acerca de este pasaje que me pareció asombroso y cómo el profeta anticipa hechos que muestran a Cristo crucificado, pero que sin embargo el pueblo judío lo hubo rechazado. Gracias a Dios, usted y yo no lo hemos hecho, pero podemos llegar a rechazarlo en ciertas formas. Dios no quiere mucho de ti, Él quiere todo de ti. Así que no deje de escribirnos, mi amado hermano, sus peticiones de oración. Escríbanos, por favor, para poder orar por usted, a el WhatsApp que está en pantalla. Háblenos, llámenos con todo cariño, nosotros estaremos atentos a orar por sus necesidades. Asimismo, mis amados hermanos, estemos orando por la situación que ocurre actualmente en el mundo de esta pandemia de COVID, el cual están anunciando un tercer pico, y bueno, estemos orando para que no pase a mayores. Así que el Señor coloque su manto protector sobre nosotros y gracias por su protección. Amén. Y también le invitamos a que ofrende y diezme al Señor. Hagámoslo con alegría de corazón, porque Dios ama al dador alegre. Hágalo con alegría. Así que, hermano, me envíe sus ofrendas, puedes consignarlas en la cuenta Nequi, que está en pantalla, ¿cierto? Próximamente vamos a abrir una cuenta en DaviPlata, en el mismo número celular, para que usted también pueda hacerlo. Entonces, vamos a darle al Señor para que la obra de Dios crezca y se glorifique así como lo fue entre nosotros. Y de igual manera quiero invitarles a que no dejen de asistir. Este domingo vamos a tener nuestro servicio a las 8 de la mañana presencial. Inscríbase, por favor. Es muy importante que usted se inscriba para saber cuántos puestos vamos a tener. Tenemos un aforo mínimo, entonces si usted no se inscribe y viene, entonces vamos a rebasar el aforo y puede ser perjudicial para todos. Así que inscríbase y bueno, los invitamos a todos a que no dejen de conectarse tampoco al servicio virtual que tendremos a las 10 de la mañana por YouTube. Mis amados hermanos, sin más preámbulos, que el Señor les bendiga grandemente y Dios los guarde y Dios los proteja en todos sus quehaceres. Dios los bendiga.
Oh, oh, oh.